Nuestra cuenta en Twitter, @epoliticocdn37. Saludamos desde ya a nuestro compañero Mauri, que siempre está muy pendiente de lo que escribimos. Vamos a preguntarles a ustedes también, caballeros, damas, si ustedes consideran la pregunta de la noche que Luis Abinader, en caso de que logre llegar a la presidencia de la República, podrá impulsar esa llamada reforma fiscal, una reforma fiscal bastante cacareada, pero que no termina de llegar. ¿Lo hará Luis Abinader? Bien, yo quiero que me permitan asumir esta defensa. En este panel, ninguno somos economistas. Tenemos simplemente conocimientos, diríamos que más o menos suficientes como para poder emitir una opinión. Quien habló de reforma fiscal, integral, fue Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, quien es economista, empresario próspero y una persona evidentemente inteligente y que sabe realmente lo que está diciendo y para qué lo está expresando. Y quiero recordar a quienes somos aquí congresistas y los que también aspiran al mismo, quiero recordarle que en el Congreso Nacional se ha hablado de la necesidad de una reforma fiscal integral, por aquello de que la integralidad implica que trabajemos lo que es la reducción del gasto y también los arbitrios y los impuestos. Si no hacemos esto y trabajamos con las empresas que tienen grandes exenciones fiscales, exenciones de impuestos, como la Barrigol, la Golfan Oeste, las zonas francas y demás, y hacemos un equilibrio entre todo esto y lo que son la parte correspondiente a el gasto público, que es en demasía botellas, sueldos y salarios. Debíamos también recordar que la intención del próximo presidente de la República, Luis Abinader, es precisamente producir esta integralidad, viendo todos los factores que incurren en la economía nacional, lo que tiene el gasto, la calidad del gasto, los impuestos, que la gente siempre está preocupada por el tipo de impuestos que nosotros estamos trabajando. Se pueden reducir los impuestos en la República Dominicana si nosotros trabajamos también esas exenciones fiscales y también diríamos que los financiamientos que tienen esas grandes empresas. La presión fiscal en la República Dominicana es de un 14% y es una de las más bajas de América Latina. Sin embargo, no tiene una relación directamente proporcional con la calidad de los servicios, cosa que pasa con otros países como Costa Rica, que tiene una presión tributaria mucho mayor, pero la calidad de los servicios es mucho mayor. O sea, esto quiere decir que mientras en la República Dominicana tenemos esa presión tributaria más baja que en otros países, no tenemos la calidad de servicios en educación, en salud, en agua potable, en energía eléctrica y otros más. Sin embargo, en otros países vemos que aunque tienen un poquito más alta la presión tributaria, pero esto se tramite, se le devuelve a la población en calidad en los servicios públicos. Yo pienso de manera particular, y no necesariamente hablo sin conocimiento de causa, que no se puede hablar de reformas fiscales y tributarias, señores, si no discutimos previamente la ejecución presupuestaria, el paso previo para poder seria y efectivamente discutir una reforma fiscal, ya sea integral o no, es saber qué vamos a hacer con esas recaudaciones. Porque es que al menos en nuestros países, nuestra gente tiene la amargura, el sinsabor de sentir que el Estado mete la mano en sus bolsillos para absolutamente nada, que no sea dejarlos cada vez más pobres. Pero siendo un poquito más técnico, yo quisiera, me gustaría saber en qué consiste la propuesta, sobre todo en la parte referida a los tipos marginales, a las bases impositivas, saber cuál es la filosofía, cuál es el espíritu de esa reforma, si es una reforma estimulante, si es una reforma constrictora, si es una reforma que tiene como intención ulterior la renegociación
de la deuda externa, de la deuda estatal, si es una reforma que tiene como propósito final acomodar el esquema fiscal al aparato productivo nacional, porque es que no podemos, señores, establecer, dibujar un proyecto de reforma si no sabemos para dónde vamos. Yo no estoy diciendo que no hace falta una reforma. Yo lo que estoy diciendo es que mal haría el país en abocarse en una reforma, tal vez gastando el combustible que nos queda de prestigio como clase política, para caer en exactamente lo mismo, en una ejecución presupuestaria depauperada. Ya casi termino, Josefa. Siento que estamos jugando un poco con fuego incluso, de que, insisto, estamos quemando las últimas reservas de prestigio. Y decía yo ayer acá que este país no aguantará por mucho tiempo más la ineficiencia del Estado dominicano, y muy buenas iniciativas pueden terminar en desenlaces no deseados. Monchi, tú sabes que como podemos interrumpir en los debates, pareciera, y yo sé que no es tu intención, de que tú estás opuesto a que se haga una reforma fiscal integral. Esa integralidad implica todo eso que tú estás diciendo. Cuando hablamos de integralidad, significa que todos los elementos tenemos que verlos. Y la parte del presupuesto también es así. Ahora, no es suficiente ese bumper que apareció ahí para tú poder interpretar, entender todo lo que... Bueno, pero lo que pasa es que hay un cuestionamiento hacia lo que ha dicho el candidato. Es más bien... puede ser que tú quieras más información sobre el mismo, pero y eso estamos dispuestos a dar. Pero no significa esto, perdón, que no sea posible en la República Dominicana una reforma fiscal integral cuando eso es una necesidad. Ahora bien, ¿qué implica esto? Pero estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero sí, acaba que decir algo. Perdón, déjeme completar. Lo que pasa es que pareciera lo que tú estás diciendo, que es como medio aventurero lo que se está proponiendo, y no es así. Es algo que necesita el país y que obviamente hay las condiciones de hacerlo. Ahora, es la voluntad política lo que va a hacer, y la tiene. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: como médico, al fin, yo me confieso un tanto... neófito, dice un amigo. Neófito. Un leguleyo en la materia. Fíjense, yo en esos tiempos en los que se hace reforma fiscal me desternillé de la risa una vez, que yo le pregunto a un paciente que está conmigo de tracción muy humilde, digo, ¿tú entiendes eso que se está hablando de micro y de macroeconomía? Y dice, mira, lo único que yo entiendo es que Marco antes comía y ya no come. En fin, ¿qué yo quiero decir con esto? Los resultados de 50 años de ejercicio de la llamada democracia representativa, que no es la participativa por la que yo abogo. En 50 años de ese tipo de democracia, los resultados de estas reformas económicas y fiscal, a fin de cuentas, han ido a flagelar la maltrecha economía de los de abajo. Cada vez que hay una reforma fiscal, la gente termina peor. Esta reforma que pasó en enero, pero que se venía cosiendo desde tiempos atrás, dosificándola para que la gente las asumiera así como si nada hubiera pasado, terminó hasta subiéndole el café y el chocolate a las personas. Y siempre es para reformar porque algo que está dañado. No, es que son hechas a base de impuestos, de tributos recaudadoras. Sí, son. Y pero son siempre regresivas que empobrecen más a la persona. Yo, a mí me gustaría que el candidato presidencial del PRM sea más explícito. Porque si se va a hablar de reformas aquí, tendríamos que hablar de romper todo un modelo económico que él no lo ha planteado, modelo neoliberal y globalizador en la cual se han inscrito todos los partidos del modelo. En la cual el Estado cada vez es más chico y se le dan rienda suelta a todas las empresas en sentido general y que el pueblo resulte afectado. ¿Cuáles son los últimos aumentos que hemos tenido? Los de los medicamentos, más de 23 medicamentos, hasta la metformina para los diabéticos. En fin, ¿qué yo quiero decir en esto? Si no se involucra al pueblo en sentido general y a las organizaciones en la discusión de estas reformas,
y a los congresistas, que no se conviertan en sellos gomígrafos de lo que quiere el Poder Ejecutivo en ese momento. Sencillamente estamos arando para que otros sigan cosechando. ¿Quiénes? Siempre y llanamente el gobierno y los de arriba. Era lo que yo quería dejar establecido. Bueno, yo creo que lo primero que los políticos y las políticas que nos dedicamos al ejercicio político en República Dominicana, tenemos que escuchar lo que dice la gente, que no somos buenos teorizando, que cuando vamos a los programas de televisión no somos buenos profundizándose el debate, y eso es porque hay una deficiencia en el tiempo que dedicamos a prepararnos, a leer, a estudiar. Por eso siempre he ido de la mano con los estudios, sin descalificar a nadie porque no tenga la profesión mía. Los políticos tenemos que ser un poco sombrilla, conocer de todo un poco, sin ser especialistas, porque para eso tenemos los asesores. Por ejemplo, en materia económica, yo tengo un gran amigo que es Iván Rodríguez, que cada vez que tengo que tocar algún tema en algún programa o en cualquier medio, pues le consulto a él, que tiene mayor experticia porque se dedica a la economía. Es como si él quisiese hablar de derechos humanos, que es mi desarrollo en el tema legal. Lo importante es en esto no es si usted tiene capacidad porque tenga un título, sino qué usted comunica y qué usted va haciendo conjuntamente con sus pasos, con sus acciones como político, con esa prédica suya. Aquí hasta ahora, todos los gobiernos que han subido del PRD, del PLD, del Partido Reformista, pues han dado lamentablemente muy pocos resultados de sus reformas tributarias, porque todas han sido para poner impuestos, y los impuestos que han puesto han sido para los pobres. Miren, actualmente se ha paralizado el tema del impuesto para los vehículos suntuosos, porque aquí hay 2 o 3 turpenes, como sale en un periódico de por ahí, que tienen muchos carros de lujos y no quieren pagarlo. Pero lo que paga aquí una gente que tiene 2 o 3 casas de lujo, casi le está pagando a una que tiene casi una casa de 5 millones de pesos, que no es justo. Entonces la distribución en la base de impuestos pues sigue dándole más duro a los que menos recursos y propiedades tienen. Entonces no es un tema de cuántos impuestos vamos a poner. Al final, en época de campaña, es muy peligroso ver a candidatos hablar de que inmediatamente tienen que hacer reformas integrales, cuando en el discurso, en el contenido y en el compromiso que tienen sus equipos económicos, en la práctica han demostrado que también sus reformas son impositivas, que solamente cuando le ha tocado la oportunidad de hacer reformas, se van precisamente a la base impositiva. Y reitero lo que dije al principio, una reforma integral tiene que hablar de producción. ¿Qué produce el Estado? ¿Qué nos hace falta? ¿Fortalecer la agricultura o fortalecer la industria o crear nuevas fuentes de producción? ¿Cómo vamos a manejar la inversión? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Está dando resultados esa inversión para aumentar el Producto Interno Bruto? Y luego tenemos también, tenemos que hablar también del tema del gasto, dónde está el presupuesto. Y de último, la base impositiva, que es la que genera los recursos para que el Estado pueda hacer y apoyar la producción, hacer la inversión y, por supuesto, sobre todo, con los impuestos suyos y míos, es que aquí las instituciones estatales, en los 3 niveles gubernamentales, quien mantiene el Congreso, quien le paga a los diputados, es el pueblo con sus impuestos. Quien le paga a los jueces y juezas es el pueblo con sus impuestos. Quien le paga al Poder Ejecutivo es el pueblo con sus impuestos. Al final, quienes pagamos la consecuencia de quienes administran, bueno o malo, es el pueblo dominicano. Así es, Monchi. Yo quería hacer referencia a 2 cosas brevemente. Una, que yo tengo que diferir de manera importante de lo que se ha vertido acá, de que todas las reformas que se han hecho en el país han terminado de manera infeliz. La reforma del año 92, que mi partido impulsó, la ley 1192, una reforma que duró 9 años. Y el país funcionó de manera eficiente. Hemos hablado de las que yo planteé, las de los gobiernos del PLD, han sido las 7, han sido reformas tributarias. Pero, Josefa, yo no personalizo nada de esto. De hecho, me refería más bien, para personalizarlo, al comentario que hizo el doctor Cava. Por lo que yo pienso que no hay que tener ningún... pero como yo sé de coincido con el doctor Cava. Pero el doctor Cava también en oposición. Coincido con el doctor Cava en que no han llenado las expectativas de la gente. Pero en términos reales, la nuestra, del Partido Reformista, y tengo que hacerle justicia a lo que yo considero que es justo. Y que no todo está mal hecho. Pero en adición a ello, los planteamientos que yo hago, no los hago de manera alegre. Los hago desde el prisma de mi formación. Yo soy especialista en Derecho de Mercados Financieros. A mí me angustia muchísimo cuál es el esquema que se piensa diseñar acá en función de la banca,
de la inversión extranjera, de los fondos de inversión, del mercado de valores, de los fondos de pensiones, de los incentivos referidos a primeras viviendas, de los incentivos a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral. Señores, este país tiene que abrirse y salir de una economía rudimentaria desde el punto de vista de los mercados de valores y de la banca, y abrirse de manera eficiente, que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, porque también darle apertura a todos esos, a esas figuras financieras puede engullir el sistema financiero nacional. O sea, no estoy diciendo que es una tarea fácil. De hecho, mal haría yo con criticar la iniciativa del licenciado Luis Abinader, porque ni siquiera la conozco. El título está bien, cuando se salió del título porque fracasó. Si estoy cuestionando cosas, Josefi, pidiendo información porque no la conozco, pero venir ahora también a estigmatizarla, lo que no puedo yo es adherirme a ella por el simple hecho de decir que es integral. Porque si es integral en dirección de lo que yo no considero que es correcto, no me puedo adherir a ella. Si es una reforma que no piensa estimular el aparato productivo nacional, que no piensa incentivar segmentos tan sencillos como es la frontera, yo no puedo hacerme copartícipe de ella. Pero la introducción, queda poco tiempo y yo no. Mira, ciertamente la crítica no es a la compañera Josefa y ni siquiera es destructiva, es una crítica constructiva. Yo creo que toda la nación le gustaría escuchar cuál es el planteamiento, la propuesta del partido opositor. Pero cuando se habla de título y él dice una reforma fiscal integral, hasta ahí va perfecto. Vamos con la propuesta. No, inmediatamente al título, él va con una crítica. Y habla de la nómina pública porque el gasto público y por ahí es correcto lo que él hizo, porque se está hablando del gasto público. Pero por Dios, ¿cuál es la propuesta? Se quiere criticar el gasto público. Entonces, la reforma integral, fiscal integral es la reducción del gasto público. Pues entonces, ¿qué explique? ¿Cuál va a ser? Para nada. Eso no tiene nada que ver con una reforma fiscal integral. Eso es, si él le tocara ser presidente, va a cancelar la mitad de los empleados públicos. O sea, que explique eso, pero no que diga que va a ser una reforma fiscal integral y plantee algo confuso a la población dominicana, pudiendo él dar más siendo economista. Mire, cuando yo he establecido que las reformas, a la luz de lo que son los resultados en estos momentos, si han sido beneficiosos o no, yo simplemente digo, los salarios de los dominicanos son similares a los del 92. Fíjense cómo andamos. La brecha entre ricos y pobres es en estos momentos mucho más amplia. 41% de pobres, dice la CEPAL. El coeficiente de Gini, que se mide en fracciones decimales y que mide inequidad. Nosotros estamos en cuarto lugar, somos de los países más inequitativos. Entonces, cuando hablamos de eso, debemos decir, ¿han servido para algo estas reformas? Este modelo de reforma no fue traído aquí por generación espontánea. Ese modelo de reforma tiene una factura claramente neoliberal. Vino de la mano en los albores de los 80, Jeffrey Sachs, Stiglitz y Milton Friedman. A todo esto y empobrece más a la gente. Que pareciera, señores, que estamos como hurgando en cosas que realmente no se han planteado aquí. Se está hablando, yo me pregunto, el pueblo dominicano debe entender que cuando se habla de una reforma fiscal integral, estamos hablando de reducción del gasto público, pero también estamos hablando de reducción de impuestos y que hay toda un mecanismo para poderlo hacer en función del presupuesto, en función de las exenciones fiscales que tienen algunas empresas, en gasto superfluo también que está teniendo el gobierno. Entonces, estamos hablando de que en la República Dominicana el gobierno del PLD ha tenido 7 reformas tributarias, solamente se han referido a arbitrios, a impuestos y no han trabajado lo que es la calidad del gasto público. Pero Josefa plantea la reforma. Pero precisamente plantea la propuesta de Luis. Pero lo que eso es lo que ha propuesto Luis Abinader. No, señor. Es el problema. Yo puedo hacer como yo quiera. Como yo quiera. Una reforma integral, fiscal integral, que todos los que saben de economía saben lo que implica la integralidad y lo que tiene que hacer. Y lo que saben en español también. Integral, una palabra que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Integral, amplio. Vamos a integrar. Noticia entre políticos.
políticos. factores Estamos integrados todos. importantes. Félix, Estamos bye. integrados